pasamos rápidamente al panel muy interesante que vamos a tener. El tema es necesidades de restauración y conservación ex situ de ecosistemas árido y semiárido. Luego de esta primera exposición, invitamos al panel de discusión con representantes del sector público y académico para conversar sobre cómo avanzar coordinadamente en conservación realista, aplicable y factible para estos ecosistemas. El panel será moderado por Íñigo Ricalde, cofundador de Insular y codirector del programa de XPP. Los panelistas invitados los invitamos a pasar in situ. Invito a Moisés Grimberg, él es ingeniero forestal y magíster en área silvestre y conservación de la naturaleza en la Universidad de Chile. Se desempeña como administrador Parque Nacional Llanos de Challe en la región de Atacama. Es líder del equipo de comunicaciones y educación del Plan Acción para la Conservación de Cactáceas del género Copiapóa y miembro del grupo de especialistas de cactáceas y suculentas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. También invitamos a Carol Peña, bióloga, magíster en botánica de la Universidad de Concepción, además miembro del grupo de especialistas de cactáceas y suculenta de la UISN. Participa en el desarrollo del Plan de Acción para la Conservación Integrada del género Copiapóa y coordinadora de la redacción del Plan Recoge para esta especie. Y por último, damos la bienvenida a Magdalena Fernández. Ella es geógrafa, máster en gestión ambiental. Actualmente se desempeña como principal en biodiversidad y territorio en BHP Global. A lo largo de su carrera ha liderado iniciativas estratégicas desde operación, pasando por la coordinación regional en América, hasta su rol actual en el ámbito global, impulsando soluciones innovadoras para integrar sostenibilidad y desarrollo. Damos un aplauso a los 4 panelistas. Y partimos. Ya. Bueno, la modalidad de este panel, yo tengo una pregunta teledirigida e introductoria, y ahí voy, bueno, uno por uno preguntando esto, y bueno, la idea también es que si alguien quiere complementar la respuesta del otro, por supuesto, bienvenido, y después vamos a dar pie para que ustedes puedan hacer preguntas y bueno, generar conversación. Partimos contigo, Moisés. Bueno, a tu entender y la experiencia ahí con CONAF, bueno, se viene harto tema ahora que, aparte de lo del Copiapóa, ¿qué va a pasar con CONAF y las áreas protegidas? ¿Qué grado de representatividad de ecosistemas característicos del norte de Chile están resguardados en la área protegida? Súper, se escucha ahí, ¿cierto? Bien, primero estoy súper contento de estar aquí, de esta iniciativa, ¿cierto? Y contento también por la cantidad de personas, estudiantes, profesionales, ¿cierto? Investigadores, especialistas también de toda la flora del norte, que creo que es súper importante, que antes no se veía, este impulso a la conservación en el ecosistema de desierto en el norte de nuestro país. Así que estoy súper contento por esta tremenda participación y obviamente también contento por varias iniciativas que se están dando, y ahí tenemos un tremendo desafío por tratar de articularnos de mejor forma para poder concretar muchos de estos objetivos, grandes objetivos que tenemos, ¿cierto?, que tienen que ver con protección y conservación. Respecto a la pregunta, bueno, somos, primero como contexto, la región de Atacama es una de las segundas regiones con más superficie, ¿cierto?, de territorio, y en particular la representación de ecosistemas estamos bastante bajos, estamos menor al 5% acá en la región de Atacama, ¿ya? Por lo tanto, tenemos un tremendo desafío todavía a nivel institucional, ¿cierto?, respecto de las líneas de trabajo de Estado, respecto de la protección de territorios a través de áreas protegidas. Tenemos buenas noticias, ¿cierto?, como por ejemplo fue que prontamente se va a crear 6 nuevas áreas protegidas, ¿cierto?, particularmente acá en la región, en ecosistemas de altiplano. ¿Ya? Eso tiene que ver también con la estrategia del litio, ¿cierto?, y la protección de estos territorios. Y para todo lo que tiene que ver con la estrategia 3030, ¿cierto?, que se nos viene también como parte de los compromisos a nivel
mundial, ¿cierto? Tanto la región de Atacama como la región de Antofagasta son las regiones con mayor cantidad de oportunidades respecto de crecer en ámbitos de protección oficial, ¿ya? Por lo tanto, ahí tenemos un tremendo desafío, hay varias ONGs que hoy día han estado focalizadas, ¿cierto?, su trabajo en la Patagonia chilena, por ejemplo, donde tenemos la mayor cantidad de representación, ¿cierto?, de ecosistema y la mayor protección del país. Y hoy día están mirando, ¿cierto?, a partir de la estrategia 3030 con mucha fuerza estas dos regiones, Atacama y Antofagasta. Por lo tanto, vamos a tener, creo yo, en los próximos años un tremendo vitrina, ¿cierto?, y un tremendo impulso a iniciativas de conservación. Así que desde ese punto de vista me tiene bien contento un poquito de eso. Ahora, la dimensión de representación no solamente quedarnos, ¿cierto?, con, bueno, cuántos áreas protegidas, ¿cierto?, tenemos representados estos ecosistemas, sino que también tenemos que saber gestionarlos, ¿cierto?, de buena forma, tener guardaparques, planes de manejo y acciones concretas para la protección de esos lugares. Muchas gracias. Y ahí me voy aterrizando directamente al tema en cuestión, sobre esa representación de ecosistema, ¿cómo estamos con las copiapoas en el ecosistema? Bueno, con el tema Copiapó también estamos muy al debe, ¿cierto? En las áreas protegidas que hoy día, que actualmente tenemos. Tenemos bastiones de protección del género Copiapó, ¿cierto? Como el Parque Nacional Llano de Challe, ¿cierto? El Parque Nacional Pan de Azúcar, Morro Moreno también, en la región de Antofagasta. Hay algunas iniciativas también que tenemos que estar mirando porque las comunidades también están haciendo algunos esfuerzos por proteger sus territorios, ¿ya? Y una de las principales que tenemos ahí, ojalá que pronto se logre concretar, ¿cierto?, tiene que ver con el Parque Nacional Taltal. Hoy día menos del 50%, ¿cierto?, de todas las cactáceas del género Copiapó está dentro de algunas de estas áreas protegidas, por lo tanto ahí tenemos que hacer un tremendo esfuerzo también por protegerlas. Ahora, claramente no va a depender solo del esfuerzo del Estado, ¿cierto? Porque obviamente las tierras fiscales disponibles no son todas las que quisiéramos, ¿cierto?, para poder integrar en protección estas áreas, sino que también vamos a tener que trabajar muy fuerte con la comunidad, ¿cierto? Por ejemplo, lo que está haciendo Taltal Sustentable, ¿cierto?, en Taltal, en la región de Antofagasta, y privados. Por lo tanto, ahí tenemos que hacer un tremendo esfuerzo. Yo creo que la Patagonia chilena también nos ha presentado buenos avances respecto de cuáles son los mecanismos, cuál es el trabajo colaborativo que tenemos que hacer, público-privado, y quizás, ¿por qué no pensar en una red de parques también asociado a el desierto de Atacama, ¿cierto?, de todas estas regiones para poder ir impulsando de manera articulada un trabajo conjunto. Te tomo esa última parte sobre el involucramiento de los privados y paso a Magdalena. Ahí, bueno, como parte del equipo global, ¿cómo ves el involucramiento de la empresa en temas de conservación y restauración en comparación con Chile, obviamente, en el extranjero? Bueno, buenos días a todos. Estoy muy contenta de estar acá y ser parte también de este proyecto. Un proyecto que reúne, es un proyecto colaborativo que reúne y que permite generar resultados positivos y demostrar esos resultados positivos y contribuir a la acción global, la estrategia 2030. Así que muy contenta y gracias a quienes lideran el proyecto y a todos los que participan. Respecto a tu pregunta, hoy en día hay un movimiento bien activo por parte de las empresas de alinearse a los objetivos estratégicos globales, al marco Kunming-Montreal, la estrategia 3030. Hay también diferentes iniciativas internacionales que están exigiendo mayores estándares. Hay expectativas por parte de la comunidad y expectativas también por parte de los mismos inversionistas de las empresas privadas que están exigiendo que elevemos los estándares y que vayamos más allá del compromiso o de la regulación local en el fondo. Entonces muchas empresas ya hemos estado en el fondo definiendo metas. Estas metas año a año se han ido robusteciendo y ido mejorando. Y en conjunto con también desarrollar estrategias de cómo lo llevamos a cabo, cómo lo implementamos.
Chile ha avanzado mucho en la materia también, sobre todo en temas de regulaciones, la ley SPAP, y también otras regulaciones que ha acompañado, lineamientos, guías, que ayudan mucho también a poder entender mejor el cómo lo implementamos. Bueno, también están iniciativas internacionales y grupos gremiales. También está, por ejemplo, en el caso de la minería, que es de donde yo vengo, el ICMM, donde en el fondo todas las empresas que participan en el ICMM ya se comprometen en el fondo a contribuir en esta estrategia 3030. Entonces, en la medida de que vayamos impulsando desde las empresas más grandes y también ir desarrollando estándares internacionales más altos, vamos a también poder hacer surgir y a que este tren avance con las empresas más pequeñas y que cada vez vayamos construyendo colaborativamente entre el sector público, el privado, la ciencia, la comunidad local, en el fondo mejores programas donde todos participemos en el diseño para que estos sean sustentables. ¿Y existen incentivos, motivaciones apropiados para que los privados se involucren más? Existen, bueno, la misma regulación que ha ido mejorando, la regulación en el fondo definir formas de hacer las cosas o mayores requerimientos, también mayores sanciones en caso de no, que nos exigen entender mejor cuáles son nuestros impactos, entender mejor las dependencias que tenemos, valorar el capital natural. También hay fondos o iniciativas también de beneficios tributarios que también en el fondo ayudan. Y lo otro también que es muy importante es todos los estándares o las exigencias de reportabilidad, de divulgación de la información de cómo nosotros estamos gestionando en el fondo nuestros riesgos, nuestros impactos, cómo aplicamos la jerarquía de mitigación, cómo fomentamos el evitar, mitigar y restaurar por sobre la compensación. Entonces son todas esas exigencias que nos permiten ir más allá. Y el desafío siempre está, ok, ¿cómo lo medimos? ¿Cómo realmente medimos y demostramos que los estamos haciendo bien y que estamos cumpliendo y que no estamos contribuyendo a la pérdida, sino que estamos contribuyendo a una ganancia en biodiversidad? Muchas gracias. Carol, desde el plan recoge tu experiencia siendo parte de ese grupo. ¿Qué cuellos de botella ves en la gestión de este plan y qué brecha existen para lograr los objetivos que se propusieron? ¿Aló, se escucha? Bueno, gracias igual también por la invitación. Con respecto a tu pregunta, la principal es el desconocimiento de información de base. No se sabe, por ejemplo, lo que estaban hablando anteriormente, cómo es la dispersión de las semillas, a dónde va, cómo se reclutan las plántulas, la sobrevivencia del reclutamiento de esas plantas. Entonces es como toda la parte base donde hay poca información sobre la cual se puede trabajar. La mayoría de los trabajos que hay hecho tienen que ver más con medidas de compensación y relocalización, más que con restauración. Y como muchas de esas relocalizaciones también son relativamente nuevas, hay poca también información sobre el éxito de esas relocalizaciones y que a lo mejor habría que pensar en restaurar a futuro porque las plantas, por la biología que tienen, por la forma que tienen, son complicadas la sobrevivencia post-relocalización, y ahí va ligado después el tema de la restauración porque, como decía, hay poca información. Lo que tenemos es principalmente de coleccionistas que han venido desde los 80 y muchos de ellos plantean que las plantas debiesen necesitar más de 10 años incluso bajo tierra para poder sobrevivir. Entonces, un aclimatamiento así de largo es bien difícil después poder llevar a cabo los temas de restauración. Entonces lo que están haciendo ahora es súper interesante porque están poniendo a prueba, en el fondo, toda esa parte teórica o lo que nos han dicho de observaciones de terreno, que tampoco son observaciones, si bien son a largo plazo, porque ellos llevan visitando el territorio por mucho tiempo, no hay un seguimiento constante. Entonces eso es lo que yo creo que es
el principal cuello de botella y también la proyección que veo del trabajo que ustedes están haciendo, que es súper importante. Oye, y dentro de todos los aspectos a trabajar, es muy interesante lo que contaba la Tania de la experiencia en el DVG. ¿Cómo ve el rol de la conservación ex situ en todo este panorama? La conservación ex situ yo creo que va a jugar un rol importante en el tema de las copiapúas porque, ligando a lo que había dicho Moisés recién, si bien hay áreas silvestres, las especies que están de copiapúa dentro de las áreas silvestres no son las que están más amenazadas. De hecho, las que están en peligro crítico no están en áreas silvestres. Entonces, son poblaciones que tienen distribuciones muy pequeñas, con pocos individuos, no se ve reclutamiento y probablemente muchas de ellas la única forma de salvaguardarlas para el futuro va a ser a través de conservación ex situ. Muchas gracias. Y una pregunta para todos. Bueno, en general en Chile la restauración está más enfocada en ecosistemas boscosos. En sistemas boscosos ahí, digamos que es más fácil, es más obvio quizá proteger a una araucaria, una alerce, una copiapúa, por muchas razones, entre esas, como decía, desconocimiento. Y bueno, hay baja focalización acá en el ecosistema desértico. Y en ese sentido, ¿qué oportunidad y desafío perciben respecto a la posibilidad de implementar proyectos de restauración en este tipo de ecosistemas? ¿Quiere partir? Bueno, parto. Bueno, ya se ha ido conversando respecto a las dificultades, ¿cierto?, que tiene la restauración en este tipo de ecosistemas, no solo de las cactáceas, ¿cierto?, sino que también de otras especies. Y ahí una tremenda oportunidad tiene que ver con la investigación. O sea, la investigación ahí tiene todavía mucho que decir respecto de si es posible, primero, una restauración de algunas especies, ¿cierto? Y sobre todo pensando en Copiapó, ¿ya? Por lo tanto, y cuáles van a ser los impactos, ¿cierto?, que el cambio climático, o cuáles van a ser los desafíos que el cambio climático nos va a ir poniendo, ¿cierto?, en los próximos años, ¿ya? Entonces, ahí hay un tema de, tenemos que ir fortaleciendo la investigación, y qué bueno que hoy día hay varios grupos, ¿cierto?, que hoy día están trabajando diferentes líneas, ¿ya? Por lo tanto, eso es algo que hay que fortalecer necesariamente. Por otra parte, creo también que tenemos que construir relatos, ¿ya? Porque la restauración, tenemos un relato común para todos los ecosistemas acá en Chile y a nivel mundial, ¿cierto? Que tiene que ver más bien con lugares boscosos, ¿ya? Por lo tanto, ahí hay una tremenda necesidad de poder ir consensuando ese relato, ¿cierto?, respecto a la dificultad de avanzar en restauración en este tipo de ecosistemas, ¿cierto? Porque tenemos un estrés ambiental hídrico, ¿cierto?, más significativo respecto de cualquier otro tipo de ecosistema, y eso nos pone un desafío tremendo. Tenemos que cambiar los relatos también relacionados con, hoy día tenemos que necesariamente restaurar y proteger y conservar sustratos vivos. Muchas veces no tenemos la posibilidad, ¿cierto?, de ver estos sustratos con todas las especies, ¿cierto? Por ejemplo, el desierto florido, que cada 4, 5 años, ¿cierto?, tenemos la oportunidad de ver esta cantidad de especies, ¿cierto?, y verlas en su total esplendor. Por lo tanto, ahí hay un tema de sustratos vivos que tenemos que empezar a trabajar, ¿cierto? Tenemos que empezar a posicionar para que nos permita también construir este relato a partir de la información de la investigación científica, etcétera, etcétera. Otro de los desafíos es el trabajo en red. Yo creo que este seminario hoy día ha convocado no solamente a la academia, ¿cierto?, sino que también a los gestores de conservación, como somos los guardaparques, en las áreas protegidas, ¿cierto?, entidades de gobierno, especialistas también, viveristas, coleccionistas, que cada uno hace su contribución, cada uno tiene su experiencia, su expertise, ¿cierto? Ha llegado a algunas conclusiones, y que es súper necesario compartir estos espacios, ¿ya? Escucharnos, generar espacios de confianza que permita ahí a cada uno ir poniendo en valor esa experiencia, ¿cierto? Ese conocimiento, básicamente, porque nos falta bastante. Por lo tanto, ahí trabajar en red, ¿cierto?, es un tema clave también para esto. Y creo que también, entendiendo que la restauración, ¿cierto?, es bastante difícil, todavía no estamos, creo yo, en condiciones, ¿cierto?, de hablar de proyectos de restauración. Claramente en estos espacios necesitamos mucha discusión, mucha conversación. Creo que el principio preventivo es clave, ¿ya? O sea,
evitar, obviamente, impactar estas poblaciones naturales de cactáceas que hoy día se está haciendo un trabajo ahí por lograr una buena delimitación, lograr una buena identificación de estas especies, por lo tanto, evitar impactos en esos lugares y fortalecer la estrategia de conservación in situ, creo que es una de las necesidades más importantes, ¿cierto?, antes de que hablar de restauración de estos lugares y obviamente fortalecer también la conservación ex situ a partir de este material que podemos encontrar. Y ahí las áreas protegidas creo que tienen mucho que decir también. Son áreas que se toma la decisión en el largo plazo, ¿cierto?, de protegerlas, y ojalá cada área protegida pueda tener su centro de propagación también, su centro de cuidado, ¿cierto?, de este material de semillas, ¿cierto?, por ejemplo, para poder ir mejorando el conocimiento, y también estas áreas protegidas pueden servir para la investigación en el largo plazo, dado que tienen hoy día una protección oficial y tienen también gente para poder proteger estos espacios. Estoy muy de acuerdo con todo lo que dijiste. Son ecosistemas vulnerables, súper frágiles, especies frágiles, que brindan servicios ecosistémicos claves en esta área. Resaltar un poco el desafío de trabajar colaborativamente. Yo creo que eso es clave, y colaborativamente desde el diseño de un programa y de cómo generar un modelo en el fondo que sea replicable para otras especies, de trabajar unidos desde un inicio, diseñando las medidas para que todos en el fondo nos comprometemos y nos hacemos parte para que sea sustentable en el tiempo. Bueno, otro desafío claramente son los costos y la financiación. No son programas simples, son generalmente de largo plazo. Entonces, el cómo trabajamos todo en conjunto para poder diseñar esas y obtener los recursos necesarios para poder implementarlo también, bueno, es un desafío que hay que seguir trabajando junto al gobierno, también en la empresa privada. Eso. Sí, o sea, y claramente, obviamente, la investigación es fundamental, y el cómo también medimos o valoramos el capital natural. Yo creo que eso es importante también en cómo le asignamos valores concretos y métricas en el fondo estandarizadas también para poder de alguna manera como comparar y poder demostrar el impacto que tienen estos proyectos en mejorar y revertir en el fondo la pérdida de biodiversidad. Sí, estoy súper de acuerdo con todo lo que han dicho, y además sumar que en el caso particular de si se plantea la idea de restaurar Copiapó, hay que considerar que tiene que ser muy a largo plazo porque la especie es una especie muy longeva, entonces por lo tanto se requiere que el gobierno, el Estado esté presente para poder resguardar en el fondo a largo plazo que estos planes funcionen, porque si no, nosotros probablemente no vamos a ver si funcionaron o no. Entonces hay que empezar a la nueva generación desde ya a reclutarlos para que empiecen a trabajar como en esto, porque al ser es como intentar ver si una araucaria va a funcionar porque tienen ciclos de vida más o menos igual de longevos. Y lo otro que yo creo que igual hay que considerar, que también de lo que hablaban, la mayoría de lo que está hoy en día ligado a todo lo que tiene que ver con restauración, en el caso de las copiapoas, está como medidas de compensación y no se está tomando en consideración, por ejemplo, el componente genético. Muchas veces cuando se toman estos planes o estas medidas, por ejemplo, rescate semilla, se fijan un número, pero no se está viendo si esas semillas provienen de un par de individuos, porque en el fondo están pensando en cumplir con la meta del número de semillas, pero no se está considerando los individuos de los cuales provienen las semillas, si está realmente resguardando la variabilidad genética que tiene la población que se está viendo afectada. Entonces yo creo que son muchos componentes
los que hay que tener en consideración, y creo que esta instancia, como repito, al ser colaborativa y haber distintas instancias e instituciones que están trabajando, va a poder abordar de mejor manera todo lo que tiene que ver con la restauración en futuro. Muchas gracias. Para complementar al panel, una experiencia hace un par de semanas fue el Congreso de Restauración Ecológica en Santiago, y uno de los temas que se habló fue sobre lo nueva que es la disciplina de la restauración, y que si bien ya llevamos décadas haciéndolo, todavía no sabemos muy bien cómo hacerlo. Y aquí hablando como de ecosistemas que son más fáciles, como los que trabajamos en Suren, ecosistemas del siempre verde o cosas del estilo. Y si allá no sabemos muy bien cómo hacerlo, o sea, cómo restaurar de buena manera, ¿para qué decir acá que estamos recién valorando los ecosistemas, descubriéndolo, y a lo que decía Carol, o sea, una relocalización que se tiene que esperar 10 años quizás para que ese individuo sobreviva? ¿Cómo se restaura acá? O sea, la verdad es que no tenemos idea. Y obviamente hay opciones, alternativas, y vamos a probar. Y ahí un poco la bajada de la investigación a la innovación, de inventar maneras de que ese cactus no se quede en una colección, como decía, bueno, cuando la semilla se transforma ahí, como se guarda y no se pasa a vida, una colección muerta, un poco eso, como de que esos cactus se llenan a terreno y que sean las áreas protegidas o los ecosistemas en general los que se restauren. Así que hay una misión para todos los que estamos acá. Y ahora, preguntas. Si levantan la mano, por favor, si alguien quiere hacer alguna pregunta al panel. Antonio. Eso. Antonio. Hola, hola a todas y todos. Mi nombre es Antonio Tironi, soy parte del equipo de Ciencia Ambiental y tengo una pregunta aprovechando aquí que están pero las cabezas pensantes de los cactus a nivel global, además de todo aquí con el interés y las ganas de hacer algo, es estamos aquí hablando de conservación in situ, ex situ, ¿cuál va a ser el futuro situ de los cactus? ¿Se tiene una idea de qué tanto van a moverse? Porque si estamos pensando en necesidades de conservación in situ, también tenemos que tener en cuenta el largo plazo al que apuntan, y tal vez en ese largo plazo, como mostró Tania, vamos a tener que armar áreas de conservación adaptables o, no sé, que se van moviendo con los años. No sé, eso, si hay alguna idea más o menos de dónde va a ser ese futuro situ. ¿Son 100 kilómetros, 200, 1000? No sé, es como para... Yo no estoy esperando una respuesta demasiado precisa, sino que más bien si hay alguna idea. No sé si para los panelistas o No sé. Pablo. Por el endemismo particular de las cactáceas, no creo que haya mucha posibilidad, ¿cierto?, de que en diferentes escenarios se puedan mover de manera importante. Por lo tanto, creo que apuntar a proteger las poblaciones naturales que hoy día existen, creo que es la estrategia más concreta que podemos tener. Bueno, en realidad es una de las preguntas más difíciles, creo yo, que existe en conservación. ¿Qué va a pasar en el futuro, ¿no? Y hay áreas donde uno puede tener mayor certeza y áreas donde la certeza es menor. Yo diría que donde la incertidumbre es mayor es justamente donde crecen las copiapodas. Es cosa de ver, por ejemplo, cuáles son las bases de datos meteorológicas que existen en el norte. La verdad, las estaciones climáticas son muy pocas y por lo tanto es muy difícil tener series de tiempo antiguas para poder tener una precisión de cómo ha ido cambiando el clima. Sin embargo, distintos grupos de investigación han ido avanzando, como por ejemplo el mapeo de la neblina, que contribuye ciertamente para poder hacer predicciones más precisas. Pero aún así es muy difícil predecir, por ejemplo, cómo va a cambiar la neblina en el futuro. O sea, con suerte sabemos un mapa del presente, más difícil, ¿cierto?, es tener una predicción hacia el futuro. Pero de todas maneras creo que existe un optimismo porque hay distintos grupos de investigación que están trabajando
cuyos resultados son complementarios y la integración también de eso creo que queda un desafío también para nosotros y como proyecto no solo generar investigación, sino también recoger la que se hace desde otros grupos de investigación y poder hacer una integración para hacer predicciones futuras. Yo creo que además de la eventual migración asistida, también está el tema de los relictos, ¿no? Y los relictos pueden ser particularmente relevantes en este grupo de especies. Hay que pensar, por ejemplo, Paposo es un lugar donde probablemente las especies han subsistido de manera relictual durante millones de años. Y están ahí, muy amenazadas algunas, pero ahí están y han subsistido. Entonces, ¿de qué manera podemos mapear las posibilidades de relictos, islas, de cambio, de resistencia al cambio climático? Yo creo que hay que empezar por eso. Gracias, Pablo. Bárbara quiere hacer también un comentario. Sí, nada más, Bárbara Getch, del Grupo de Especialistas de Cactáceas y Suculentas de la UICN. Solamente para hacer hincapié en algo que mencionó Pablo brevemente, ¿no? Es la migración asistida. Estamos hablando y contemplando eso, porque no es solamente identificar las áreas donde potencialmente se encuentran las condiciones óptimas para que la especie migrase de manera natural, sino que probablemente por la escala de tiempo que estamos manejando, ¿no? Con nuestros grupos como las cactáceas, con reclutamientos bajos, larga longevidad, etcétera, etcétera, se tenga que optar por introducción, migración asistida, ¿no? Y aquí los programas de propagación pues son súper importantes, o sea, ir y probar si las especies crecen, o sea, irlas y plantarlas, básicamente. Esto se hace mucho en grupos de fauna, en plantas no tanto. Entonces ahí la innovación también es vital. Pero como mencionaba Pablo, ya ahí viene el segundo paper después de este de 2022, donde se integran los eventos catastróficos, las sequías prolongadas, etcétera, etcétera, y cómo afecta eso a los grupos de las cactáceas y posibles opciones para la conservación a futuro. Gracias, Bárbara. Raquel quiere hacer una acotación, ojalá lo más breve. Ya, cortito. Para contestarle, en la zona norte, al menos Tarapacá, que es diferente acá donde están ustedes, donde el acantilado costero es potente, la retrogresión de los ecosistemas ha ido subiendo, la capa de nieve está cada vez más. Y entonces la conservación ex situ tiene que ser donde puntualmente están actualmente los ejemplares vivos, y pasa lo mismo en el andino, donde los límites inferiores de la distribución de las especies están todos los ejemplares muertos, y mientras más alto baja en la cordillera es porque le llegan las lluvias de Bolivia. Entonces esos son los lugares donde hay que ir a conservar. Gracias, Raquel. ¿Hay alguna otra pregunta? Voy a partir por los demás atrás, que yo no sé si vamos a tener tanto espacio. Tu nombre. Sí. Buenos días, soy Javier Ginot, parte del equipo de XPP. Entonces, mi pregunta es para Magdalena. ¿Cuál, digamos, desde tu conocimiento, desde la empresa, cuál sería lo mejor incentivo tributario, reglamentario, cosas así, que podría ayudar a la empresa a motivarse más en participar en su proyecto de restauración y de cuidado de la biodiversidad y de los sistemas, de los servicios ecosistémicos? Bueno, los incentivos obviamente, o sea, lo que está desarrollando el gobierno de Chile está ayudando bastante, en el fondo, a exigir más y también a multar más y tener más consecuencias cuando en el fondo no se están cumpliendo, y exigir más también en la forma en que se miden y se demuestran los impactos y las medidas que se implementan.
Creo que los incentivos tributarios ayudan bastante. El reconocimiento también, todo el impacto reputacional también que tiene hoy en día el tener una buena gestión y demostrar con datos robustos en el fondo la contribución a la acción alineada con la acción global 3030 es fundamental. Y lo que yo creo también que es un buen incentivo, una manera también de activar, es que se generen estas instancias o que se generen también estos proyectos multiactores, también fondos que permitan, porque muchas veces las empresas no son especialistas en conservación, la minería no es especialista en conservación, muchas otras empresas tampoco, no sabemos cómo hacer conservación muchas veces. Entonces, cómo hay iniciativas de los expertos y programas que permiten a las empresas adherirse también a estas iniciativas lideradas quizás por otras entidades que sí son especialistas en conservación, en restauración, en investigación, y cómo nosotros podemos aportar desde otro punto, pero quizás muchas veces no siendo los que implementan directamente, sino que contribuyendo en el fondo con el rol que podamos tener. Yo creo que el Fondo para la Naturaleza Chile es un ejemplo muy bueno, en el fondo donde las empresas pueden contribuir, y también hay otras iniciativas particulares o privadas o de científicos, este mismo programa en el fondo en donde nos podemos hacer parte de alguna manera y contribuir. Yo creo que mientras más existan estas iniciativas donde congreguen también a multiactores, que sea robusta, que permita en el fondo asegurar de que son programas sustentables en el tiempo, que en el fondo nosotros de alguna manera todos inyectamos en conocimiento, en recursos, en desarrollar capacidades, pero después esas capacidades quedan y una vez que salgamos del territorio, siga funcionando y tenga la durabilidad en el fondo que esperamos en el tiempo, y tenga un impacto también social tangible. Muchas gracias. Bueno, nos queda tiempo para una pregunta más y que viene desde el streaming, que nos están viendo ahí. Y que aquí ustedes directamente, bueno, les toca articular con comunidades en sus respectivos trabajos. ¿Cómo se vincula la comunidad en estos procesos de restauración y conservación? Lo que comentaba Tania, por ejemplo, ahí de los guardianes, no sé cómo le llamaban, los que propagaban en sus casas, la Water Nursery. ¿Cómo ven ustedes cómo se puede incluir a la comunidad y que sean parte de esto, no solamente como beneficiarios, sino como parte de los proyectos? Es una muy buena pregunta, porque ahí es donde tenemos que ir fortaleciendo un poquito esta otra oportunidad, que es la educación ambiental también, para ir generando esta necesaria identidad con el territorio, ¿ya? Por ejemplo, las comunidades que están aledañas al Parque Nacional Llanos de Challe, el tema del desierto florido para ellos es una identidad muy potente, ¿ya? Y obviamente desde ahí estamos tratando de avanzar también con las cactáceas también para que puedan tener esa necesaria identidad. Nosotros miramos, ¿cierto?, muchas veces México, la identidad que tienen todos los mexicanos con sus cactáceas es algo muy potente. Por lo tanto, esa misma identidad lleva a la valoración de ese tipo de ecosistemas y lleva también a la necesidad de implementar acciones, ¿cierto?, concretas para la protección de esos ecosistemas y de esas especies en particular. Entonces, ahí yo creo que hay un tremendo tema también que hay que ir empujando. Ya lo mencionaba Raquel, también nos invitaba un poquito, ojalá que en Copiapó, ¿cierto?, podamos tener una identidad y que cada plaza, ¿cierto?, cada jardín pueda tener también este tipo de especies, ¿ya? Por lo tanto, ahí hay un tremendo trabajo que hay que hacer, hay aprendizajes también, como que los que nos estaba presentando Tania también. Entonces, nada, yo creo que ahí hay un tremendo espacio para generar identidad a partir de la educación ambiental, y eso va a redundar en una mayor valoración y va a redundar también en una mayor protección de estos espacios. A mí me gustaría agregar también que
la comunidad debe incorporarse desde el inicio también, incluso en el diseño de estas iniciativas. Si no somos capaces de integrarlo desde un inicio, es más difícil después poder incorporarlo y que adquieran el compromiso y también para hacerse cargo después también de la implementación y de que esto se sustente en el tiempo. Entonces, clave para nosotros, clave y es una fuerte línea de trabajo en BHP, es cómo integramos a las comunidades locales, indígenas, no indígenas, desde el inicio de nuestros proyectos, en el codiseño. Cómo codiseñamos juntos, en el fondo, para que sean las acciones sean diseñadas e implementadas de manera colaborativa en todo. Muchas gracias. En respeto al tiempo que estamos muy apurados, así que les vuelvo a sugerir que las preguntas sean súper breves para aprovechar al máximo los panelistas. Sí, le agradezco que eso lo conversemos en el café. Muchas gracias. Carol, ¿quiere complementarlo más cortito acá? Le puedo contestar cortito lo de hacia dónde están inclinadas. Hay varios estudios que muestran que en realidad está inclinada porque esa es la mejor posición para resistir la radiación, no tanto temperatura, así que no tiene que ver tanto con el polo magnético, sino que tiene que ver con que ese es el mejor ángulo para que no se queme en el fondo con la exposición al sol. Lo que está haciendo más que nada es evitar que le llegue sol a todas partes, porque si no la temperatura sube mucho y el cactus se muere. Eso no son estudios nuestros, son estudios que hicieron hace mucho tiempo atrás y que ahora están viendo si es que efectivamente están haciendo más réplicas y eso, pero no tiene que ver con el polo magnético. Eso. Muchas gracias. Un gran aplauso a nuestros panelistas.